A reading from the book of the prophet. Lectura del libro de Seek Sofonías. the Lord. Busquen al Señor los humildes que cumplen sus mandamientos. Busquen la justicia, busquen la moderación. Quizás puedan ocultarse el día de la ira del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sión, de edad en edad. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A reading from the first Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Consider your own calling, Hermanos, brothers and fíjense en su asamblea. not many of you were No hay en wise ella or muchos understanding, sabios en lo humano, not ni many muchos poderosos, not ni many were muchos of noble birth. aristócratas. Rather, Todo lo contrario. God chose the Lo foolish necio del things mundo lo ha escogido Dios para humillar a los and sabios. chose the weak of the Aún world más, ha escogido a la the gente strong. baja del mundo, lo And God chose the despreciable, lowly and lo que no despised cuenta para anular things lo that que come from cuenta, nothing, de modo to que rebuke nadie the pueda ungodly, gloriarse en presencia del so Señor. that no human being Por él might boast ustedes son before en God. Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha Praise be hecho to para him. nosotros You are in sabiduría, Christ Jesus, justicia, who came for us, wisdom, santificación y redención. as well as righteousness, Y así como dice sanctification, la Escritura, and redemption. el So that, que, as it is written, el whoever que boasts se gloríe, should boast in the Lord. que se gloríe en el Señor. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Rejoice and be glad. Estén alegres y contentos, Great in heaven. porque su recompensa será grande en el cielo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. When Jesus saw the crowds, he went up the En mountain. aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Verbum Domini. Today, the readings, El día de hoy, I see en las lecturas, veo que uno de los puntos principales es un enfoque en la ley. in the Old Testament La given ley en el Antiguo Testamento entregada a los israelitas, al centro de la cual se encuentran los 10 first reading from mandamientos. Zephaniah. En la primera lectura de Sofonías, Prophet says, "Seek the el Lord, profeta all you dice, people of the busquen earth, al Señor those who ustedes los observe the humildes law." de la tierra, los que Those are the cumplen ones los that seek the mandamientos de Lord. Dios, Who seek the Lord, they observe the law. I will aquellos leave que as a cumplen la remnant ley. in your midst a people humble and lowly. Dejaré en medio de ustedes Take refuge in the Lord. They should do no wrong. un puñado de So gente it's an pobre y humilde. exhortation to be humble, to Esta observe the ley. law, keep that Hay un law, llamado and you'll be a this faithful cumplir esa remnant. ley. Y You're not going entonces to be the seremos majority. You're going to be a ese remnant. pueblo I fiel. think if we No keep that seremos una peace, mayoría, seremos un we're not going to have great remanente. success, so to speak, in a worldly sense, in keeping the law. Aquellos que cumplen la ley en el mundo A remnant are the ones son that do, pocos. so a smaller amount. Remember in Revelation 12, Recuerden, there's a dramatic en el scene. Apocalipsis 12 hay una Satan, the escena dragon, dramática pursuing the cuando woman. Satanás And Satan, after he can't va en persecución de la attack the mujer, woman, he goes que off. Satanás no es She's capaz de protected. He atacar a la goes off mujer, to make ella war. está And the protegida rest of her y sale a offspring, hacer guerra contra el those who resto de su keep the descendencia, commandments of God and bear aquellos que testimony cumplen to los Jesus. mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Esto es lo Those que who nos dicen keep las the Escrituras, commandments aquellos que bear cumplen los testimony to mandamientos y dan Jesus. testimonio de It's Jesús. not flashy. No Keep es the algo law, keep the llamativo cumplir la commandments. ley, cumplir And los Satan is gonna, mandamientos. who Y prowls about like a Satanás lion, me is gonna rodea como un rage león against that. y los atacará. Behold,
He stands on the shore. He Escuchamos stood que on the él shore of the sea during the estuvo en la orilla del battle mar durante esta gran confrontation, pursuit of batalla the woman. He en stands búsqueda on de the la shore of mujer. the sea and is going to make war Se on her para en la orilla del offspring. mar It's an y hará image of guerra Mary contra su and the church. descendencia. Es una imagen de The María, offspring la are the iglesia y witnesses su of God's descendencia, commandments. aquellos que dan The testimonio de second Cristo y reading cumplen la today ley. La tells us segunda that God lectura de chose hoy the foolish nos of the dice world to que shame the Dios eligió wise, a los the necios del weak to mundo shame the para strong, those who count avergonzar a los for sabios, nothing to reduce to nothing a los those who are débiles para simple, avergonzar a los poderosos. so that no human being may boast before Es para que God, ningún but that ser we humano should presuma ante Dios, boast in sino the Lord. para que presumamos en el Then Señor. the faithful, the disciple, Los is going to fieles, be los discípulos, considered serán foolish. considerados God raises up, necios. and by his grace uses the Dios weak los to suscita shame por su those gracia, who are considered utiliza strong. a los débiles para In avergonzar a terms aquellos of the world. considerados fuertes en términos del Closes mundo. by this passage saying, Este "It is pasaje due to concluye him that diciendo, you are in Christ Jesus." And it's all by por obra God's de Dios grace, 'cause están injertados en Cristo you're Jesús, nothing. Right? porque son débiles, You're no son counted as nada, nothing by the son world, but contados como si you're going fuesen to nada por el shine mundo, pero han de and reflect brillar this y glory of God reflejar in the esa world, gloria he de says in Dios verse en el 8. mundo, The dice él glory en la primera of carta a los God is Corintios. shining La through a gloria de man Dios who belongs brilla to a través Christ, del hombre que keeps his pertenece a law. Cristo, que cumple In the su ley. gospel today, the first Y en el Evangelio de hoy, beatitude, la blessed are the primera poor in spirit, bienaventuranza, the kingdom of heaven dichosos is los theirs. pobres de espíritu, Poor in porque de spirit, ellos the es el humble, reino de los the cielos. lowly, Los pobres de espíritu, los versus humildes, the spirit versus of the world, the el flesh, and the espíritu del devil, mundo, la carne y el which diablo, at the heart of it, I think, que is al this centro just de ello, promotion creo, of self. se encuentra la If promoción we stay del in that ego. realm, if we Si stay self-focused, permanecemos self-centered, enfocados en Satan nosotros can mismos, use this as he Satanás puede will. utilizar esto, And he likes to stay hidden. y a él le gusta I think permanecer that's very oculto. much our Creo que flesh wants to stay in the así es darkness nuestra of being carne, focused que on le gusta self. permanecer en The el world control, telling us, enfocarse en sí need misma, this, need el to do mundo this, que need nos to have dice, this, tienes que tener esto, te hace experience falta this, lo otro, tienes que you know, tener in tal order to be experiencia fulfilled. para poder sentirte The realizado. spirit is in our flesh, Y el and the espíritu de devil la certainly carne y el encourages diablo, all por that. seguro, But the greatness animan here is that if we todo have this esto. Pero lo poverty of grande spirit, aquí if es we que have si this tenemos esta humility, pobreza de the espíritu, kingdom is si offered tenemos to esa us. humildad, The se nos kingdom of ofrece God is el offered reino. to us. Something greater than El the reino de world, Dios se something nos greater ofrece, than algo mayor que ourselves, el mundo, algo we can mayor reduce of ourselves. que lo que This somos capaces friendship por with nosotros Christ, this mismos, belonging esta to amistad con Christ, Cristo, this este sharing pertenecer a in His Cristo, life, esta participación en su vida, living under His lordship. al That's vivir what's bajo offered su to us autoridad. through Eso es faith lo que and se nos ofrece conversion, por la fe y la the bread of life. conversión de vida. In the gospel today, where Y en el Evangelio Jesus' de hoy, Sermon on the Mount, this en is en el sermón de Jesús great en la sermon montaña, in Matthew's este gospel, es el gran sermón en el full of Evangelio según San teaching in a Mateo, sense. todo es enseñanza. It begins with this simple Comienza line we can con miss, esa and we're told that sencilla línea que he, podemos pasar when por Jesus alto si saw no the prestamos crowd, atención. he Cuando went up the Jesús mountains, after vio he la said, muchedumbre, había he subido a began la to montaña, he después saw y después the empieza a crowds predicar, and ve la proclaims muchedumbre these y proclama beatitudes. estas And bienaventuranzas. scholars tell us that Y los he estudiosos nos dicen saw que these él beatitudes vio estas in his bienaventuranzas disciples, en sus because discípulos, they are conformed to porque Christ, they're ellos están following him. conformados según Cristo, lo están The siguiendo. Catechism speaks of the El Beatitudes catecismo as nos habla de las portraying bienaventuranzas the countenance of Christ. That the como Beatitudes are representación the del vocation of semblante the de Cristo, faithful, que las association bienaventuranzas son la with vocación de the los paschal fieles, mystery by en which we're asociación con su saved. misterio pascual mediante That's el the cual somos dynamic we salvados. see. Esa es la Poor dinámica in que spirit vemos. Los have pobres the de kingdom. espíritu tienen Those el who reino. mourn are comforted. Aquellos que lloran That's the reciben dynamic consuelo. of the Esta es la cross and the dinámica de resurrection. la cruz Those y who la are meek, resurrección. led by the Spirit of God, who Aquellos have que the son Spirit, humildes y mansos, inherit the llevados por el land. Espíritu de Dios y We heredan can la think tierra. for the faithful Jew, that would be Podemos pensar que like para the el promised land. judío They kept the fiel covenant, the sería como la wilderness tierra land flowing with prometida. milk and honey. Cumplen la alianza y Now the reciben esa Beatitudes, tierra it's more llena de like leche y miel. that they have a Ahora fullness of life. reciben la vida plena en el reino. Hungry and thirsty for righteousness, you'll be satisfied. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia And on. That this lowering of the self, serán saciados. humility we receive, Esta humildad que recibimos es Dios. Esas son las actitudes características de la vida cristiana, sus promesas y bendiciones que ya han sido aseguradas. Esta vida celestial la experimentamos en Cristo aquí en la tierra.
no but plenamente, we experience something of it. pero We have the experimentamos parte de assurance of ello. our Tenemos salvation garantía through de hope. nuestra salvación a través de la esperanza. And later in the Sermon on the Y Mount, más Jesus adelante en el says, Sermón de la Montaña, I have Jesús come not dice, to abolish the he law, but venido to no a fulfill abolir it. la ley, sino a This does not cumplirla. do away with the Esto commandment. no elimina los mandamientos. 1 Peter chapter La primera 1, carta de 22, Pedro, we are capítulo made holy 21, by versículo obedience 22, to the dice, truth. nos santificamos por la obediencia a la These verdad. commandments Estos are the path mandamientos to life. son el camino a la vida. That path of life Y ese radiates camino through us a la vida through the irradia Beatitudes, hacia through those nosotros a Beatitudes. través de las bienaventuranzas But it cuando las doesn't do vivimos, away with the commandment. pero no se I came deshace not de to los abolish the mandamientos. law, but to No he fulfill it. venido a abolir la ley, sino a So the cumplirla. world Así que says el this is mundo dice, foolishness. esto es The world necedad. seeks El illusory mundo freedom busca una apart from libertad truth. ilusoria separada de la verdad, Illusory freedom. una This will libertad make you ilusoria. happy. This will make you happy. Esto los hará libres. To have Esta otra more cosa stuff. los, Do more stuff. les dará Have more alegría. prestige. Acumulen más Have cosas, whatever honor tengan in más the world. prestigio, Not busquen los evil in honores del mundo. themselves, No son cosas malas but por sí they solas, can't save us, pero no and they pueden can't salvarnos fulfill us. y no It's pueden an illusory freedom llevarnos because a la it's divorced from realización. the truth Es una libertad Christ's ilusoria teaching, porque His está divorciada de la commandments. verdad de la Pleasure enseñanza de is a big Cristo, one. sus Lust is a big mandamientos. one. El placer es algo importante hoy en día. Promiscuity will make you happy. La promiscuidad les hará felices, dice el mundo. As I mentioned before, the Y como ya I think mencioné the antes, formula is to rely creo que la on fórmula yourself, es focus on yourself, depender en uno forget mismo, all the enfocarse en stuff, uno do all the mismo stuff, y hacer todas esas instead of cosas en taking lugar refuge in the de Lord. tomar refugio en el Señor. As we hear from the readings Como today, take escuchamos en las refuge lecturas in de the hoy, Lord. That's the tomen remnant. refugio en el That's what Señor. they do. Ese es el remanente, eso es lo que ellos hacen. So the world Así que proclaims a el different mundo gospel. proclama un Imagine evangelio Satan diferente. standing Me on the imagino que shore of the Satanás, sea, parado en la orilla observing, del mar, está turns his observando, head vuelve when he su sees cabeza cuando one ve of the disciples keeping uno the de los commandments, discípulos right? cumpliendo los He starts mandamientos. to focus Empieza a on us and enfocarse en does nosotros after ahora, us then. va en pos de He makes nosotros, war on the hace offspring guerra of the woman. contra la descendencia de la The mujer. flesh Y simply la wants carne to sencillamente continue quiere downstream continuar with the culture. corriente abajo con la cultura, So con el mundo modernity caído. offers Así freedom que divorced la from truth, modernidad which is just ofrece libertad nonsense. divorciada de la This verdad, is lo cual es sencilla opposed to licencia. the Spirit of Christ, Esto va en which is at contra the del heart Espíritu of de new Cristo, que se evangelization. encuentra al centro The de Spirit la of nueva Christ, the Holy evangelización, Spirit that He el gives to Espíritu de us Cristo, el through His Espíritu Paschal Santo que nos mission. da a través de su He's misterio proposing pascual. a Él new está moral life proponiendo because He una takes these nueva vida moral commandments porque Él toma and He esos even mandamientos deepens e their incluso profundiza obligations, so to speak, sus that we have to obligaciones, not por decirlo fornicate, así. we can't No commit adultery, solo we no can't podemos cometer look on a adulterios, woman with sino que no lust. podemos mirar a una It's mujer like con aiming at lujuria. the heart. Not only can you not Va murder, apuntado you al cannot corazón. No kill solamente no your brother or podemos sister. asesinar, no podemos odiar a That nuestros Spirit of hermanos. Christ Así que el goes Espíritu de interior Cristo to va al transform us interior para from within, to transformarnos make us desde holy. dentro, para santificarnos. You know, that Spirit of Christ Ese is Espíritu the de strength Cristo of es Holy la Mother fortaleza Church de la Santa in her Madre role of Iglesia evangelizing en su today. papel de It evangelización del happens día de through hoy. the zeal of Ocurre a través people, del of fervor de disciples who personas, spread de that good discípulos news que tratan de of the radiance of anunciar esas holiness. buenas nuevas de la I think radiantez that's de the la message we santidad. need to give Creo que today. ese es el mensaje que tenemos que If we ofrecer el just día de hoy. reflect the Si message of the sencillamente world, reflejamos el permissiveness, mensaje del mundo, why de join the church? la permisividad, entonces, There's ¿para better qué stuff going unirse a la on. There's iglesia? exciting Hay things mejores that cosas que place hacer, to hay go. cosas Why más join the emocionantes church que if it's hacer. filled ¿Para qué with the venir a spirit of the misa world? si está They can llena get del that espíritu and more, de todo el mundo? Uno puede more obtener within the eso y world más itself. en el mundo mismo. That proclamation of the Esa new proclamación de la evangelization nueva is a call to evangelización faith and es un conversion. llamado a la fe That y these conversión. commandments Estos show man the mandamientos path of life. muestran al hombre el camino They de la lead vida. us to Nos life. They guían lead us to a hacia la new vida, nos promised guían land. hacia una nueva tierra prometida. Jeremiah 31:31, this great prophecy of the Jeremías new covenant. 31:31, la gran profecía It speaks of this law del written Antiguo on our Testamento, heart, habla de esta ley escrita en nuestros that the corazones, gift of the que law is a el don promise and de la sign of ley the new es una covenant, promesa written y upon our señal heart by the Holy Spirit, de la alianza nueva, to escrita en nuestros practice corazones por el meekness Espíritu and following Santo, that a spirit, través a de la new cual heart practicamos will be mansedumbre y given to humildad. us. Un corazón nuevo The Spirit recibiremos, indwells en and guides us donde and mora el strengthens Espíritu y nos us. guía y nos fortalece. The commandments are first Los and mandamientos necessary step son un towards paso freedom. primero y necesario hacia la They're not libertad.
a legalistic interpretation. no una Remember interpretación the rich young legalista. man, Recuerden man el comes hombre up, rico what good must I do to que have viene, eternal life? ¿qué debo hacer bueno para tener These vida eterna? beatitudes and Y commandments estas bienaventuranzas, refer estos to the good of mandamientos, eternal se life. refieren a lo bueno de la vida Jesus eterna. questions him, have you kept Jesús the lo cuestiona, commandments? ¿has cumplido los It's not mandamientos? legalistic Así que interpretation no es because una that ends interpretación with, legalista, come porque eso follow termina me. cuando él le dice, ven And y the rich young sígueme. man goes away Y el hombre sad, rico se va let go of triste porque no es capaz the de flesh and the devil, so to speak. sacrificar el mundo, la carne y But el it's diablo, more por than llamarle así. just the Pero se law. trata de más de That's a first sencillamente la step. ley, pero es Come un have primer communion paso. with me, follow me. Ven y ten comunión Commandments conmigo, are sígueme. essential Los ground mandamientos son in which terreno esencial sobre desire for el perfection, deseo de la perfección. desire for holiness El goes deseo por la root and santidad puede shows echar fruit. raíz y And madurar, it's fulfilled y in se following cumple Christ, being a al seguir a disciple, having Cristo, al ser communion with discípulo, al Him, tener comunión con Él, of giving of ourselves, al making entregarnos, a gift of ourselves to al hacer de Christ. nosotros mismos una entrega a Cristo, Following Him, keeping those al commandments, seguirlo, al cumplir esos we can mandamientos, have this podemos shared tener life with Him, esa friendship, participación en la vida con Él, and that amistad con Él. communion Y takes esa place comunión in the tiene church lugar through the en la sacraments, iglesia the a través de los proclamation of the gospel, sacramentos through y la conversion. proclamación del Evangelio, a través de la conversión. It means holding fast Significa to the very person of Jesus, aferrarse a la persona taking misma de his life, Jesús, his destiny, participar en su vida y su sharing in his destino, free and loving obedience to the compartir will of en the su Father. obediencia libre a la voluntad del Padre. Paul II wrote Juan that. Pablo II escribió I eso. love that image of holding Me encanta fast esa imagen because de aferrarse the a Él, world considers this porque el foolishness. mundo considera esto necedad. You're crazy if you do this. Oh, están locos si hacen A eso, million dicen, reasons why not to. y les The dan flesh gives a us uno million un millón reasons. Well, de razones in por the qué no midst of hacerlo. La that carne storm, nos da un millón de hold fast razones, to the very y en person medio of de esa Jesus. tormenta aférrense a la Keep our persona eyes misma on de Him and Jesús. not on the idols of the Mantengan la world. mirada en Be Él y no en los ídolos del conformed to mundo. Him to become a Imitémoslo a servant, Él, to let His convirtámonos en grace siervos, work in us, permitamos que su obra, to be a que su member of gracia His obre en body, nosotros, which ser is miembros the de su church. cuerpo, que es la iglesia. St. Augustine San said Agustín that the law was given dice que la ley that grace fue might be dada sought, para que la gracia and grace was sea given buscada, that the y la law gracia ha might sido be dada para que fulfilled. la ley sea cumplida. See, if we don't know the points of Si no conversion, conocemos we los don't puntos de know conversión, the truth, si no what conocemos we're la verdad, seeking, lo que estamos there's buscando difficulty there, and why y don't la we dificultad, grace? entonces ¿para qué necesito la I gracia? can just float Puedo on the stream sencillamente of life. flotar corriente abajo por la The new vida. law is the grace of the La ley Spirit nueva es given la to us gracia del through faith Espíritu in Santo Christ. dada a nosotros por la fe en Cristo. In that interaction En with the rich young esa man, interacción he con says el there hombre is rico, only el joven one rico, who is le good, dice, hay solo uno, that hay un God is the solo que es source bueno. of all Dios es la his fuente goodness. de toda Faith bondad. La fe and the moral life y la go vida together, moral must be van de la mano, preserved, and we need deben ser to share in preservadas that y goodness of necesitamos Christ to do compartir en that. esa bondad de Cristo para hacer eso. St. Thomas, in commenting on Santo Psalm Tomás, 4, al comentar sobre el Salmo he 4, says, dice, Psalms talks about this. Who will make los us salmos hablan de esto, see good? ¿quién nos hará ver el So bien? the light of Él your dice, face, Lord, la luz de tu shine rostro, upon us. Señor, That's what the es psalm says. And brilla Thomas sobre reflects on nosotros. this, and he Santo says Tomás that reflexiona we're sobre esto y given dice, reason hemos to know the recibido truth. la razón para Our conocer la intellects verdad. were made Nuestros for intelectos han the sido truth. hechos para All la fields of verdad. knowledge, Todos los campos de seek that truth, conocimiento and no buscan darkness esa verdad can y block it ninguna out tiniebla puede completely. We're made for that. oscurecerla por We completo. seek Hemos that. sido creados para ello, es algo que That's buscamos. what we're called to live, to Estamos be llamados a the vivir salt and esto, light, a ser la to sal radiate y in la the world luz, all that is a irradiar en el this mundo goodness that comes from Christ. toda esta bondad que proviene de Cristo. Jesus offers us Jesús the nos kingdom. ofrece el reino. If we're humble, Si if we're somos seeking His humildes y will si and His buscamos su commandments, voluntad y sus through mandamientos, faith, we can live a that través with the de la Spirit fe, dwelling podemos vivir within. esto a través de su Espíritu That's what we're que called mora to. en nosotros. A eso es lo que estamos llamados.